27 de febrero, fum, 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 para pam, 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 pam. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy 27 de febrero de 2023. Aquí estamos en el canal de JR para dar una vueltecica, para ver qué novedades tenemos en la obra de remodelación de nuestro estadio. Así que venga, empecemos. Madre mía, qué frío, no sé si lo notáis ahora mismo, pero qué frío, tengo las manos congeladas y eso que voy a empezar la vuelta ahora mismo. Oye, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Nuevas piezas que parece que van a subir a la parte superior de la fachada oeste. Venga, empezamos. Tenemos aquí la esquina de la Torre B, esquina de Concha Espina con Castellana, Plaza de Lima. Tenemos a una pedazo de crack llamada grúa aquí a nuestra derecha con el pedazo de plumín, que la verdad que lo veo bastante delgadito. Parece que lo están haciendo, están colocando, están montando la grúa en estos debidos instantes, porque tenemos aquí al trabajador que está yendo para allá. Pero como estáis viendo, tenemos el jueves tenemos partido. Estáis viendo que poco trabajo hay ahora mismo, pocas actuaciones. El jueves partidazo aquí contra el FC Palanca Rota. Jueves clasicazo en la Copa del Rey aquí en el Santiago Bernabéu, así que va a haber poco jaleo, va a haber poco movimiento, al menos en los exteriores. Bueno, pues definitivamente esos materiales al final no los han metido, los están dejando aquí en la esquina de la Torre B, y es que parecen barandillas, ¿no? Tiene pinta de que son barandillas. Y me imagino que esta grúa será para la utilización de la jaula y las funciones de los trabajos en la parte superior de la cubierta sur, para unir las cerchas del fondo sur. Mirad qué pedazo de plumín, madre mía, igual que mi cosita cuando se levanta. Bueno, venga, seguimos hacia Castellana. Lo que no paran de trabajar es en colocar nuevas lamas para la cubierta. Aquí tenemos un armario con lamas para la cubierta justo enfrente de la Torre B. Van a seguir subiendo lamas para arriba. Bueno, pues vamos dejando atrás la esquina de la Torre B, llegamos aquí a Castellana, seguimos viendo trabajos en esta parte de los huecos donde van a colocar la letra de Estadio Santiago Bernabéu. Ahí vemos una pedazo de plataforma con dos operarios, exactamente, a ver qué están haciendo, Ah, mira, están pintando, están pintando o impregnando algún elemento antioxidante en esas uniones que tenemos en la parte vertical de esta parte de la fachada. Y antes de nada, mirad, es que no han colocado ni las vallas fijas en esta esquina. Eso significa que van a hacer poquito, ¿eh? Han dicho, ¿para qué vamos a colocarlas si el jueves tenemos partidazo de nuevo? Hace mucho que no lo digo, hace mucho que no lo saco. Y es que, de momento, nuestro TOC preferido, bueno, en este caso el mío, ahí sigue todavía sin repararse. Y mucha gente me decía, Jesús, están a punto ya de reparar tu TOC. Pues no lo veo, no lo veo. Aquí vemos los trabajos que decíamos antes, esos trabajos que se están produciendo en estos soportes verticales, donde a día de hoy, 27 de febrero, seguimos viendo todos esos huecos totalmente diáfanos, y lo único que podemos ver son esas conexiones entre los soportes verticales, que poco a poco, pues bueno, ahora mismo estamos viendo cómo están pintando. De momento han trabajado, no me lo esperaba yo, pero han trabajado también en la parte de la cubierta, donde podemos ver que ya no hay tanto resalte, y podemos ver que ya está cogiendo forma toda esa parte de la cubierta oeste. Ahí podemos ver todo alineado, perfilado, así que me gusta, Eso la última vez que vine no estaba listo. Venga, vamos para Castellana, vamos hacia la Torre C. Va cogiendo buena forma esta parte de la fachada oeste, esta parte del Santiago Bernabéu, y ahí podemos ver, como vimos ya, la unión entre las lamas, tanto de la torre como la parte de la fachada. Ahí podemos ver esas tres lamas en la parte inferior que ya unen definitivamente la esquina de la Torre C con esta parte de la fachada, que mirad qué bonita está quedando. Tenemos unas ganas enormes también de ver la finalización en las partes inferiores, y que ya lo veremos dentro de poquito. Aquí podemos ver también estas actuaciones que se han llevado a cabo en esta parte de la Viga Museo, donde parece una cárcel. Es que parece una cárcel con esos barrotes que han puesto. Y es que yo creo que ya empieza en serio, totalmente en serio, el cerramiento de la Viga Museo. Mira, qué locura, chaval. ¿Cómo ha cambiado desde que no estoy aquí? Por favor. Desde la última vez que vine es que ha cambiado esto un montón, Pero un montón. Menuda barbaridad los cambios que ha sufrido la remodelación del Santiago Bernabéu en todo este tiempo. Madre mía, qué barbaridad.
Barbaridad, como hemos visto, el izado de las 12 cerchas retráctiles aquí en el canal de JR. Ya sabes, suscríbete y dale al like. ¿Quieres camisetas baratas? JR10 es el código de descuento para obtener un 10% en tu compra de camiseta barata. Ahí te dejo el link en la descripción. Hasta el final. Vamos, Real. Ay, 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 por favor. Ay, 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 qué bonito. Mira, 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 mira. Qué bonita está quedando la Torre C, por favor. Con todas esas mini lamas en la parte superior, totalmente colocadas, instaladas, totalmente desnudas, todas y cada una de ellas. Podemos ver ya la esquina de la Torre C prácticamente lista, a falta de colocar en la parte inferior, como ya bien sabéis. Pero qué locura, por favor, si te está gustando cómo está quedando la obra, si te está gustando cómo está quedando la Torre C, déjame un like. Aquí dejamos atrás la Castellana, aquí dejamos atrás la fachada oeste y vámonos hacia el fondo norte y Rafael Salgado con la ayuda de cubiertas y fachadas textiles aquí que están instalados en esta esquina de la Torre C. Así que venga, vamos por allá que se me suben las hormigas. Y como estamos viendo aquí en la esquina de la Torre C, aprovechan para copiar diferente material en toda esta zona. Mirad cómo tenemos un montón de material que van utilizando para la colocación de los mismos en el Santiago Bernabéu. Y desde aquí podemos ver también ese color que hemos visto, ese cerramiento que se está haciendo en la parte de la viga museo. Ahí lo podemos ver, parece una cárcel, ¿eh? Es que parece una cárcel, la cárcel del Santiago Bernabéu, lo podemos bautizar así. ¡Qué locura, por favor! Quiero ya visitar el nuevo tour, quiero visitar el nuevo Bernabéu, quiero estar ya en la inauguración, ojalá estar ahí, ojalá estar presente en la inauguración del nuevo Bernabéu, porque tiene que ser una verdadera locura. Venga, abandonamos ya la Castellana y nos vamos hacia el fondo norte y Rafael Salgado. Y como vimos en anteriores capítulos aquí en el canal de JR, podemos ver que los mismos trabajos que se han producido en la parte inferior de la Torre B también se están produciendo en la parte inferior de la Torre C, con la preparación de esas nuevas piezas para el cerramiento en la parte inferior, en este caso en las torres. Bueno, entramos en Rafael Salgado. De momento las lamas en la parte superior, las lamas que van a ir colocadas en esta parte de la visera norte, aún no han venido, aún no han sido colocadas, así que seguiremos esperando a que cuando quieran los cracks colocarlas, pues lo sacaremos aquí en los vídeos. Madre mía, me resulta hiper raro pasar por aquí y no ver las cerchas ya, ¿eh? Me resulta muy raro. Lo que sí me resulta muy bonito y muy inquietante es que tenemos ya en diferentes partes del Santiago Bernabéu ya totalmente cerrado con esas tapias que han ido haciendo, que tenemos ahí a nuestra derecha, naranja como el color butano. Pero claro, no es lo mismo verlo desde aquí a ver los interiores, porque claro, no sé si habéis visto mi vídeo, creo que no, porque es que no me veis nada últimamente. Está toda la parte de la grada, toda la parte del graderío, está todo totalmente abierto, totalmente picado, roto, demolido. Es una verdadera locura cómo está la remodelación a febrero de 2023. Bueno, pues si me perdonáis, si me disculpáis, me voy a quedar un ratito aquí al sol como un caracol, porque madre mía, qué frío, por favor, por favor. Imagen en movimiento de la esquina de la Torre B. Dejamos atrás Rafael Salgado, poco movimiento no, prácticamente nada. Aquí en el fondo norte dejamos atrás también un poquito la esquina de la Torre D con todas las lamas completamente desnudas. Y vamos a ver qué nos depara Padre Damián, vamos a ver qué novedades tenemos, vamos a ver qué están haciendo. Ya sabéis, tenéis un pedazo de vídeo del día del partido, el día del derbi, donde pudimos ver todos los entresijos que nos ofrece este lateral este nuevo edificio. Así que ya sabéis, lo podéis ver. Es que no sé por qué veis mis vídeos, no me ve ni mi familia. Aquí tenemos la parte superior de la fachada oeste. Vemos todas esas lamas totalmente colocadas e instaladas correctamente, donde muchas de ellas tienen ya la pegatina completamente quitada, pero otras tantas aún siguen, aún continúan. Son la resistencia de esas lamas con las pegatinas en la parte de la fachada, tanto en la mitad inferior como en la mitad superior. Mirad qué locura, qué locura cómo va quedando todo esto. Ay, no me cansaré de decirlo, y eso que está todavía en remodelación. Bueno, vamos a hacer un barrido de derecha e izquierda para que veáis cómo está quedando la fachada este, sobre todo en la parte norte, donde podemos ver que aquí en la mitad inferior han quitado prácticamente todas las pegatinas, todos esos adhesivos, y que de aquí a la derecha
no han quitado los adhesivos. Si nos vamos por arriba, seguimos viendo muchísimas pegatinas aquí en primera plana de la mitad superior de la parte norte del lateral este. Vámonos a la parte central de Padre Damián, vamos a ver qué están haciendo, y es que están colocando conexiones entre los soportes verticales. Vamos a acercar el zoom, vamos a acercar la mirada, y ahí podemos ver que está reciente, fresquito, muy rico la colocación de esa nueva conexión entre los soportes verticales, como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Tienen que hacer pues lo que han hecho prácticamente en todo el estadio, colocar esas conexiones grises entre los soportes verticales para empezar ya con el cerramiento y la colocación de las lamas en esa parte central, donde de momento están colocando las conexiones y luego colocarán pues lo que sean los prenexos para luego colocar las lamas. Estamos viendo también, esto no lo había visto yo, estamos viendo también esos refuerzos metálicos en la parte central, en la parte de la tripota, para el cerramiento correspondiente en la parte del nuevo edificio y lateral este. Mirad, esto yo no lo había visto, parece una especie de porche. Empiezan ya a formarse los habitáculos que van a tener toda la parte del lateral este. Ahí lo podéis ver, lo podéis comprobar, lo podéis corroborar cómo está quedando el nuevo edificio. Mirad qué locura, madre mía, yo esto no lo había visto hasta ahora, estoy flipando. Va a haber movimiento, pero va a haber poquito. Va a haber poquito porque el jueves, como hemos dicho al principio del vídeo, va a haber partido, clasicazo contra el Fútbol Club Palanca Rota. Así que poco va a haber. Ahora veremos el interior también cómo va quedando, qué novedades hay, si están haciendo algo o no están haciendo nada. Pero lo que es una verdadera locura, y esto sí que sí, esto no es clickbait. Madre mía, cómo está quedando la esquina de la torre. Mirad qué locura, esa forma descendente desde la torre hacia la parte del lateral este y Padre Damián, cómo va bajando ahí esa línea en la parte y la mitad de la fachada. Y mirad cómo poco a poco iremos viendo más lamas en toda esta parte. Ahí podemos ver los nexos ya completamente colocados, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y seguirán colocando más a medida que vayan colocando más conexiones entre los soportes verticales. Pero qué locura, por favor. Vamos a acercarnos ahora a Plaza de Sagrados Corazones, porque desde ahí se va a ver todo mucho mejor. Bueno, pues aquí estamos en Plaza de Sagrados Corazones, madre mía, rotondísima, donde se han hecho posible muchísimas remontadas del conjunto blanco, el conjunto de Ancelotti. Aquí estamos divisando lo que hemos dejado atrás, la parte del nuevo edificio, la parte de la tripota, donde podemos ver que están colocando esas conexiones entre los soportes verticales, y donde seguiremos viendo la colocación e instalación de más lamas en esta parte, tanto en la mitad inferior como en la mitad superior, porque tenemos los nexos completamente listos. Aquí podemos ver en la parte superior también esa colocación de las viseras que se han ido produciendo durante todas estas semanas. Y he de decir, porque me ha asomado, he de decir que en el día de hoy no están formando más viseras. Debe ser porque el partido del jueves es muy reciente y no les dará tiempo a subirlas y a montarlas continuas a esas. Pero ahí podemos ver que de momento no estoy viendo la colocación y formación de las siguientes viseras para la parte superior. 2 y 3. Mi padre es un cuchufleto. A la Madrid. Este es el padre, este es el cuchufleto. Cuchufletos, ¿qué pasa, cuchufletos? ¡Qué verdadera locura! ¡Qué verdadera locura! Mirad la torre, a lo que decía, quien avisa no es traidor. Mirad cómo está quedando la torre, mirad cómo está quedando la curva perfecta del Santiago Bernabéu. Aquí, madre mía, qué locura. De verdad que esto va a quedar... La gente es que se va a hacer fotos aquí a mansalva. Qué verdadera locura, Pocos cambios en esta zona de momento. No están sufriendo muchos cambios, apenas ninguno. Pero es que cada vez que pasas por aquí, cada vez que alguien pasa por aquí, es que se queda anodadado, porque es una verdadera locura cómo están quedando. Mira, 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 es que mira, 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 mira. Mira la parte inferior, la curva perfecta. Sí, 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 Ni Maribel, ni ninguna chica, no, esta es la curva perfecta. Qué verdadera locura. Venga, vamos hacia el fondo, Yuri, vamos a acceder al interior, ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 27 de febrero. Bum, bum, bum. Aquí estamos en el interior del mismísimo Templo Blanco, templo madridista. Vamos a ver qué novedades tenemos. Vídeo cortito de lo que está pasando en el interior, pero no aún así menos importante. Vemos que ya tenemos todas las uniones, todos los estabilizadores del lado norte de las cerchas totalmente listas. Ahí vemos cómo siguen los trabajos
en esa esquina del fondo norte con el lateral oeste, y seguimos viendo el estado actual, actual, fresquito, muy rico del día de hoy, del césped del Santiago Bernabéu. Ahí vemos cómo siguen colocando, pues en este caso, refuerzos en esa nueva grada que va a ser totalmente adaptable, totalmente ventilada para el hipogeo invernadero, como lo quieras llamar, da igual. Ahí vemos cómo han colocado ya esas piececitas grises, esos refuerzos en esa esquina, que iremos viendo también de forma paralela como lo hacen en el lado sur. Aquí tenemos modo gran angular, como me gusta, como me gusta ese modo gran angular. Seguimos viendo esa parte de ahí con el andamiaje. No sabemos exactamente, yo no sé lo que es exactamente toda esa parte de ahí, esa nueva adquisición que ha tenido el lateral oeste, en este caso la cubierta oeste. Si lo sabéis, si tenéis alguna idea de ello, me lo podéis dejar en los comentarios, y entre todos pues hacemos de una comunidad mucho mejor aquí en el canal de JR. Bueno, ¿qué más tenemos? De momento pues colocaron esas redes anticaída en la parte superior del cuarto anfiteatro del lateral oeste. Ahí tenemos el Skybar, que de momento no me puede invitar de títer al agua negra porque aún no está disponible, pero veremos que ya a medida que van pasando los meses, este 2023, lo dejarán completamente listo. Claro que sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Seguimos viendo que en este caso van a aprovechar de aquí al jueves, antes de ese clasicazo, a seguir avanzando poco a poco en lo que se va produciendo en los interiores. Ya sabéis que las galerías están prácticamente patas arriba, como os lo cuento, patas arriba. Ya lo habéis visto, si lo habéis visto en mi vídeo del otro día de los entresijos del lateral este, está todo patas arriba, madre mía. Bueno, en esta esquina de momento no han colocado los refuerzos. La semana pasada aún seguían sacando tierra, arena del lado norte. En esta pues me imagino que seguirá un poquito más avanzada que la del lado norte. Y aquí tenemos, pues me imagino que la grúa que están montando en el exterior será para seguir, en este caso, uniendo los estabilizadores de estas cerchas del lado sur. Aquí vemos desde ya la panorámica, esa panorámica muy rica, fresquita del Tour Bernabéu. Esta parte de aquí, de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, que yo creo que le queda lo habéis escuchado, ¿no? Un chasquido, le queda un chasquido ya. Le queda muy poquito para que sea totalmente habilitado. Veremos a ver cuándo colocan los asientos, pero la verdad que viene de perlas, porque así se gana un poco de aforo. Además, con esos partidos tan importantes que llegan ahora mismo, ese Barcelona, ese Liverpool, partidos muy importantes para ganar aforo y sobre todo, pues bueno, ganar un poco a la hora de animar esos grandes partidos y que los jugadores sientan el aliento. Seguimos viendo esas lonas, esos plásticos, ese material que han colocado de insonorización, puede ser, insonorización, en esa parte interna, cara interna de la cubierta este. Seguimos viendo trabajos en la nueva grada In The Night, y veremos a ver también cuándo van a habilitar esa nueva grada, ese nuevo espacio de grada en ese, pues entre comillas, cuarto anfiteatro del lateral este. Seguimos viendo mucho lucerío, siguen haciendo pruebas, eso que es de día, está totalmente despejado. Están probando todo el lucerío, todas las luces, toda la iluminación de la nueva zona de prensa. Podemos ver también, podemos corroborar de que aún no han quitado ni siquiera lo que vienen siendo esas fundas, ¿no? Esas fundas azules, esas lonas que ponen los antiguos palcos rectangulares, porque ya sabéis, bueno, ya lo he dicho unas cuantas veces en el vídeo, no quiero reiterarme, pero no me queda otra. Es que el jueves tenemos partido y pues seguirán adelantando actuaciones en los interiores. Bueno, vamos acabando el vídeo, espero que os haya gustado. No podemos ofrecer mucho más porque al final, pues bueno, no hay más que mostrar. Y nada, espero que compréis camisetas baratas, os dejo el link en la descripción, que os suscribáis a mi canal, que le dejáis este pedazo de like al vídeo y que no os preocupéis porque seguiremos subiendo vídeos, no os preocupéis. Lo siento si no he subido vídeos de obras durante todos estos días, pero seguiré subiendo. Dale al like y suscríbete, os amo, os I love you.